Nuestro patrocinador, empresa MPG, ensambla computadores sobre pedido y te lo entrega con el Linux preinstalado. Este Linux viene en entorno gráfico, no viene en entorno texto, para que tú lo puedas usar inmediatamente. Para más información, comunícate al 316-295-1111 en la ciudad de Bogotá, Colombia. Buenas internautas, bienvenidos a su podcast Hablemos de Linux. En esta ocasión ahora sí vamos a hablar un poco más de Linux. Ya ustedes tienen información de cómo utilizar su sistema operativo, pues tengo que hacer alguna actualización de lo que ya hemos visto en Linux. Lo haré en el transcurso de este tiempo. Bien, en esta ocasión estoy trabajando en mi propio computador portátil, es un Lenovo corporativo Core i5 de primera generación y lo estoy trabajando con Linux Debian 12 con escritorio LXQT, como pueden ver aquí ya en pantalla. ¿Sí? Tiene apenas 2 GB en RAM y de memoria virtual le asigné 8 GB en memoria virtual o swap, como se le conoce. Digámoslo así, llevo tiempo utilizando Linux. La experiencia es muy grata con este sistema operativo y no tengo nada de qué arrepentirme. De pronto sí la demora en pasarme porque habían cosas que me tocaba esperar a que mejorara un poco más. Conozco Linux desde 1998, primero que me llegó de esta familia de GNU Linux. Venía en un sobre, me lo prestó un amigo, venía en un sobrecito y dentro decía, a la parte en la tapa del sobre, decía Ubuntu. Estamos hablando de 1998. Ubuntu. Ese Ubuntu, yo tenía un equipo que lo más grande que tenía de memoria RAM era de 64 megas en memoria RAM en esa época. Y era una AMD, no me acuerdo bien, creo que era una AMD K62 de 330 MHz. Lo instalé ahí. Me ocupaba en RAM, me ocupaba 16 megas. Claro, en esa época. Uf. Y se movía ese K62, se movía perfecto. Obviamente que en esos días conseguir aquí en Colombia por lo menos programas para Linux era un poco complicado porque tocaba mandarlo a traer el programa, el software tocaba traerlo. Entonces no era fácil. La empresa aquí estaba en esa época Sun Microsystem. eh, Tenía el Star Office y era el único que podía instalarle en un Linux directamente. Entonces, afortunadamente la empresa tenía sus oficinas aquí en Colombia, entonces era fácil ir hasta allá y conseguir el CD del Star Office, que hoy en día se llama LibreOffice. Entonces, eh, siempre pasó un buen tiempo. Hasta el 2004, en el 2004 cuando Linux por fin puso la tienda y pusieron tiendas y GNU Linux puso tiendas y repositorios para que tú pudieras conseguir el software que hoy en día tú consigues por internet de tu GNU Linux. Pero en esos días, antes del 2004, eso era complicadísimo conseguir el software para Linux. Y a veces tocaban las páginas oficiales y a veces se demoraban de muchísimo tiempo descargando. Créanme, se demoraba muchísimo. A veces había uno recuerdo que había uno que se demoraba, no pesaba mucho, pesaba 180, 100, 200 megas en el archivo de descarga. Y se demoraba
un día completo. Estamos hablando de velocidades muy lentas. Estamos hablando de que en esa época era la tarjeta de modem que tenía máximo era de 56 kilobytes por segundo. Bajar todo eso con esa tarjeta de modem era cosa seria. Entonces, desde agosto del 2021, toda mi familia, mi esposa, mi hijo, que tiene ahorita 14 años, eh, nos decidimos, entre los tres, decidimos pasarnos a Linux en plena pandemia. Porque es que cuando Microsoft anunció su sistema 11 y las características, requisitos que necesitaban, prácticamente tenía un problema. Y voy a decir, si soy muy franco, me disculpan, pero había un problema en ese tema. ¿Por qué? Porque ahora en ese momento ya habían 3 computadores aparte de este portátil en la casa. Y eso nos saldría, licencia por equipo, nos saldría costosísimo. Y aparte de eso, tocaba cambiar de hardware todos los 3 computadores, porque los 3 computadores son tipo torre, entonces tocaba cambiarle todo el hardware interno, o sea, extraerlo y ponerle nuevo internamente a cada computador. Por esa parte no había ningún problema porque igual tocaba hacerlo, digámoslo así. Pero saldría muy costoso porque de todas formas los precios en esos días se dispararon de las partes de computadora, entonces no había forma. Quedamos como las empresas. 4 computadores, habría que reemplazarlos. Este portátil, que es en donde yo estoy haciendo esto, que es de primera generación de Intel, Core i5, ¿qué iba a hacer con él? Tenerlo guardado porque me tocaba comprar uno nuevo para poder poner el sistema 11 de Microsoft. Entonces, nos saldría muy costoso, supremamente costoso. Entonces decidimos que no, ya no más con Microsoft. Y cambiamos, instalé todos los 3 equipos con GNU Linux. El de mi esposa tiene Ubuntu con escritorio Vultr. Mi hijo y yo tenemos en los equipos de escritorio tenemos Arch Linux, Rolling Release. Así que a fecha de hoy está 2024 ese software. Y este portátil, que actualmente lo coloqué a Debian 12, porque las últimas versiones de Linux no cogen el Centrino, que es el Centrino, que es el que me controla la tarjeta de red RJ45 y el Wi-Fi. Y para hacer estos videos y poder transmitir bien, tengo que hacerlo por cable, porque por Wi-Fi eso es una tortura china. En serio, es complicadísimo. A veces se paraliza la transmisión. En cambio por cable es perfecta, la transmisión es perfecta. Entonces, por esa razón lo tengo con Debian 12 y es el único que me pone a funcionar este Centrino, me lo pone a funcionar bien. Entonces, trabajar con Linux ha sido un aprendizaje. Y digo que ha sido un aprendizaje porque tú no encuentras en internet, no encuentras cómo trabajar con los programas de Linux. Ni siquiera con Linux en entorno gráfico me refiero. No estoy hablando en entorno consola, texto. De esos tú encuentras un montón de videos, toneladas de videos, en donde te explican cómo trabajar con la consola de Linux y aprender, te enseñan todos los comandos que tiene el Linux, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso hasta hay cursos certificados
de eso. Entonces, chévere. Sí, pero es que yo no quería aprenderme los comandos para eso. Yo quería usar mi computadora así como lo tengo, así, en el entorno gráfico. Y lo necesitaba para las tareas cotidianas. Y mi hijo igual. Así que tocó aprenderlo en el camino. Que a mí me tocó aprender a utilizar el entorno gráfico de Linux y ahí vamos, ahí vamos. Hasta ahorita, por ejemplo, descubrí cómo poner el computador en hibernación. Yo antes no sabía, pues sí sabía que era la hibernación, pero en el anterior sistema operativo que nosotros usábamos, tú ponías el computador en hibernación y cuando lo ibas a prender, no prendía, no funcionaba. No te abría en donde habías dejado, en donde habías puesto la hibernación. Volvías otra vez al principio. Eso es una tortura china. Serio. Y yo pensaba que de pronto en Linux pasaba lo mismo. No. Aquí la hibernación es totalmente diferente. Si se apaga el computador, en este caso el portátil, se apaga el portátil. Pero cuando tú lo abres y lo prendes, ¿sí? Te queda en donde quedaste. En donde estabas trabajando quedó abierto y puedes seguir trabajando desde ahí. Muy diferente a suspender. Suspender es casi como echar un sueñito del computador, pero el asunto es que en suspender estás gastando batería. En cambio, en hibernación no estás gastando batería. El computador se apaga directamente, pero antes de apagarse, la memoria swap hace su trabajo, guarda la información que tú tengas en el escritorio y todo eso y la guarda. Cuando tú lo abres y lo prendes, el sistema operativo Linux revisa antes la memoria virtual y carga todo lo que estaba guardado en la memoria virtual y puedes seguir desde ahí. O sea que no solamente la memoria virtual no es solamente para hibernación, aclaro, la memoria virtual también ayuda a la memoria principal a que puedas hacer tu trabajo indiscutiblemente, puedas continuar con tu trabajo, ¿sí? Pero adicionalmente puede hacer la función de guardar información que tú tengas cargada en la memoria de tu equipo, guardarla en la memoria virtual y continuar desde ahí cuando tú abras el equipo y lo prendas. Eso es otro nivel. Eso jamás hubiera pasado en el anterior sistema operativo. De hecho, hasta uno se lo tira por hacer estas cosas. Entraba en suspensión, pero no es lo mismo. En suspensión no es lo mismo. Suspensión es el computador sigue prendido y sigue gastando energía, sigue gastando batería. En cambio, en hibernación no gasta batería. Eso sí lo aclaro de una vez. Entonces, hemos venido trabajando con este sistema y hoy en día puedo hacer videos, puedo hacer en mil cantidad de cosas. Aún con este equipo que tiene 2 GB en RAM, gracias a que este Debian 12 con este escritorio del XQT me ocupa 734 megas en RAM. Así que tengo de esos 2 gigas, tengo el resto de gigas para trabajar en fotografía, en este video que estoy haciendo. Me toca usar una técnica diferente, pero se puede hacer. Entonces, estoy contento con esto. Se los digo por experiencia propia, estoy feliz. Me encanta lo que tengo y no me arrepiento de haberme pasado a GNU Linux. De hecho, estoy más que convencido, estamos más que convencidos de que no vamos a volver más a ese sistema operativo obsoleto que teníamos anteriormente. Y así le pongan números de 12, 13, 14, 15, no vamos a volver. Porque nos convencimos de que la única forma de trabajar bien con nuestros computadores es con GNU Linux. Bien, ya hablé de Linux. Este podcast entonces ha llegado a su final. Espero que tengan un buen día y que la pasen bien, que lo disfruten.